Laura Wemansin, muy buenas noches. Hoy les presentaré una entrevista con el director francés Hubert Sauper sobre su último documental Venimos como amigos, un trabajo duro, crudo y militante. Hubert Sauper se dio a conocer internacionalmente con La pesadilla de Darwin, que en 2006 estuvo nominado al Oscar en la categoría de Mejor Documental. Desde hace 18 años su vida itinera entre Europa y África, por eso no es raro que su película Venimos como amigos se desarrolle en el continente negro. Esa película se pasa en Sudán, es sobre el imperialismo, el nuevo colonialismo de los chinos y los americanos, que es la confrontación de los chinos y los americanos en África. Y aquí hay una historia muy similar. Además de cineasta, es piloto de aviones. Para este proyecto, en el que invirtió 6 años de su vida, salió de Francia en una pequeña avioneta con la que surcó el cielo de diferentes países africanos hasta llegar a Sudán. Sobrevoló por Libia cuando el dictador Muammar Gaddafi aún estaba en el poder y también por Egipto cuando Hosni Mubarak era presidente. Tenía una idea vital de este proyecto. Después tantos problemas con militares que dicen, ¿qué hace aquí? ¿Qué es ese avión? Yo soy el capitán, me voy en África del Sur. No, ¿qué hace? Bye. You're arrested, ¿no? Como se dice, estás arrestado. Hasta el momento que tenía la idea de prender las camisas de capitán con estrellas, 4. En este momento los militares estaban muy diferentes, ¿no? Capitán, el protocolo, ¿no? Estaban muy contentos y muy respetuosos para mí. Es una cosa totalmente loca. La película tiene como telón de fondo un momento histórico, la independencia de Sudán del Sur. A través del testimonio de ingenieros petroleros chinos, jefes tribales, evangelizadores estadounidenses y fuerzas de paz de la ONU, descubrimos los intereses que se esconden detrás de esta división territorial. Cuando tú haces una película sobre el capitalismo moderno, brutal en Wall Street, es difícil, ¿no? Que no se ve, solo computadores, hombres con cravatas, simpáticos, ¿no? Pero el crimen, el resultado de estos actos de esta gente, los banqueros y todo, se ve en otra parte del mundo, se ve mejor en África. Venimos como amigos muestra el choque cultural de Occidente con África, confronta al espectador con una realidad incómoda, un filme crudo que deja un sabor amargo. No se puede respirar, ¿no? Es una tontería tan criminal, tan grande que es difícil a vivir y verlo, ¿no? Uno de los documentales mexicanos que se exhibe aquí en el Festival Internacional de San Cristóbal de las Casas también va a inaugurar una sección en Berlín. Acompáñenme a conocer de cuál se trata. Eco de la montaña de Nicolás Echavarría forma parte de la sección oficial de largometraje documental del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. Pero antes de concluir su ruta de festivales, aún tiene una cita en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo. Es una excelente noticia, es la segunda vez que voy a Berlín. La primera vez estuve con Cabeza de Vaca en 92. Y bueno, es un festival que a mí me encanta. Y bueno, a Cabeza de Vaca le fue muy bien ahí. No ganó ningún premio ni nada, pero bueno, competí con grandes cineastas como Ferreri, como Coppola estaba ahí también, Bellocchio. Fue un año muy bueno, con muy buenas películas. Y este año participo en una sección que se llama Nativ, que es una sección oficial de Berlinale, pero que está dedicado al mundo indígena. Eco de la montaña es un documental sobre la vida y obra del artista Huichol Santos de la Torre. Una de sus obras ocupa un lugar de honor. Se encuentra en el dintel, en la estación del metro del Museo del Louvre, en París. La pieza fue develada en 1997 por el presidente francés Jacques Chirac y por el presidente mexicano Ernesto Zedillo. El artista fue ignorado, no lo invitaron a la inauguración, ni siquiera terminaron de pagarle por su obra.
Nicolás Echavarría nos lleva por un viaje a través de la ruta del peyote mientras nos muestra el proceso creativo de Santos de la Torre. En festivales muy importantes, bueno, estuvo primero en Cinema Durrell, en París, ahí abrió la película, luego estuvo en Guadalajara, ganó en Guadalajara, luego después estuvo en Chicago, ganó en Chicago, también en Perú ganó también, o sea, hemos tenido muchos premios y bueno, ha tenido un ciclo, va a Cartagena este año también, y bueno, Berlín va a ser, yo creo que cerrar con broche de oro. Eco de la Montaña va a ser distribuida por Cinépolis y se estrenará en el mes de abril. Según la tradición oaxaqueña, la tiricia es una enfermedad, es cuando el alma abandona el cuerpo. Es una tristeza profunda y también esta palabra da título al último trabajo del director mexicano Rafael Pérez Solano. Un verso de Octavio Paz sirvió de inspiración para que el director Jorge Pérez Solano escribiera la película La Tiricia. La frase básicamente dice que el único momento en que el hombre está acompañado es en los 9 meses de gestación. Una vez roto el cordón umbilical, empezamos a estar solos. Que no tienes llenadera. Eres peor que perro en celos. Cusca y dañera. Y cuando voy descubriendo que en los pueblos, y creo que también se da en las ciudades, nada más que no lo vemos tan fácilmente, cuando una mujer necesita dejar a su hijo a un lado para empezar a formar una nueva familia, se me hacía muy triste. Entonces dije, es un momento bastante duro en la vida de una familia. Y fue precisamente lo que me motivó a escribir esta historia. 2 mujeres que deben de alejar a sus hijos para poder conservar o intentar mantener una familia que les han dicho todo el tiempo que es así. Esta no es la primera vez que Jorge Pérez explora el mundo femenino. Ya en su ópera prima, Espiral, daba cuenta de ello. ¿Tú no me cuidarías a mi hijo mientras está aquí Carmelo? ¿Yo? ¿Y dónde me ve la chichi para ser mamá? La mujer es algo que necesito conocer. O sea, es buscar, encontrar, entender al extraño, al que convive conmigo, a quien me dio la vida inclusive. De pronto vivimos en un mundo juntos, las veo todos los días, platico con ellas y hay cosas que no entiendo. Entonces, desde el mismo aspecto fisiológico, digo, son seres totalmente extraños a nosotros, pero complementarios, y sin embargo no nos detenemos a pensar qué es lo que sienten. A partir de ahí, trato de hacer una reflexión en torno a la sociedad o la comunidad o en las ciudades que vivimos. Y entonces me pongo a pensar qué es lo que hace la religión por nosotros, qué es lo que hacen los políticos por nosotros y qué es lo que el papel que está haciendo el ejército en torno a nuestra seguridad. Y creo que no es mucho. La Tiricia aún no tiene fecha de estreno, pero asegura a su director que de llegar a la pantalla solo lo hará en circuitos culturales y cines alternativos. Ya no me conocen, ¿verdad? No. Es su papá. ¿Cuándo te vas? Si supieras lo que se sufre allá, no me preguntarías eso. Regresé para quedarme, Cheva, ¿ok? Laura Huemansin, yo me despido, pero antes les comento que la exhibición de la película La música, mi lengua materna, se vio interrumpida por un grupo de manifestantes que impidieron que se terminara de exhibir. Mañana les traeré todo el reporte de lo acontecido aquí en la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas.